muy especial para nosotros que hemos desarrollado un proyecto de investigación apoyado por la UNAM, titulado Del espacio doméstico al espacio público en tiempos de pandemia, que precisamente pone atención en las desigualdades de género, en el tema del cuidado y en el tema de las violencias urbanas, también con atención en las violencias de género. En este proyecto hemos mirado la condición de 3 ciudades: la Ciudad de México en distintos lugares, la Ciudad Juárez, con colegas que están presentes virtualmente y que han estado trabajando en esa línea de violencia de género, y y la ciudad de Nogales. Quisiera comentarles, antes de darle la palabra, que la mirada antropológica de Dolores va más allá de la desigualdad y entre hombres y mujeres. Ella plantea la condición política y social de la categoría de cuidados como un tema de Estado y como una cuestión necesariamente distributiva y colectiva, en este caso en nuestras ciudades. Bueno, sin más, le doy la palabra para que imparta su conferencia. Gracias, Dolores. Muchas gracias a Patricia Ramírez, también a Lucía Álvarez. Es un placer estar aquí. Poder, a partir de esta contribución, dialogar con ustedes, verlas presencialmente. Es que nos alegramos tanto, ¿no? Después de tanta pantalla y pantalla y pantalla en la pandemia, poder tener estos contactos, y saludo también a quienes nos siguen virtualmente, ¿no? Y bueno, como participa Ciudad Juárez, saludo especialmente a Lida Bueno, porque sé que participa en el proyecto y la conozco desde hace años también, y a quienes no conozco las saludo también. En todo caso, voy a compartir un PowerPoint con ustedes para hacer justamente esta conferencia. Bueno, entonces voy a dividir la exposición en 4 partes. Una primera reflexión sobre, que bueno, ya lo pongo aquí, de qué hablamos cuando hablamos de cuidados, porque es un término que desde el punto de vista académico y desde el punto de vista político es muy nuevo. El cuidado no es nuevo, tiene que ver con la existencia de la humanidad. Otra cosa es que hayamos empezado a reflexionar sobre el cuidado y que el cuidado haya entrado en la agenda política a través de leyes que puedan facilitar lo que llamamos conciliación entre la vida familiar y otros aspectos de la vida, o lo que es la creación de servicios para atender el cuidado, sea de la infancia, sea de personas mayores que hayan perdido su autonomía, o sea, personas con discapacidad. Por tanto, el cuidado en estos momentos tiene una carga académica y una carga política que va más allá de lo que en la cotidianidad estamos llamando cuidado, y que además es un término que utilizamos muchísimo, ¿no? La segunda parte tiene que ver con cuál es el papel de las familias en los cuidados, de las mujeres en los cuidados, que bueno, es algo que de hecho intentaré pasar rápidamente porque tal vez es lo más sabido, ¿no? Es lo más analizado. Luego también la incidencia de la pandemia en las familias. Hemos trabajado durante la pandemia, en el caso de mi grupo de investigación, en una investigación que ha sido importante desde el punto de vista de su dimensión, porque implicó estudiar cómo la pandemia afectó al cuidado de las personas mayores y dependientes, focalizando en las personas que cuidan. Y por tanto, trabajamos qué había pasado en las familias, que son las que más cuidan, pero también qué pasó en servicios de cuidados como la atención domiciliaria, por ejemplo, los centros de día, qué pasó en las residencias para personas mayores, que fue lo que desde el punto de vista social generó más alarma y más preocupación por la cantidad de personas mayores que fallecieron durante la pandemia. Solo les doy una cifra o un indicador. En los primeros meses de la pandemia, en los primeros 4 meses de la pandemia,
el 72% de los fallecimientos por COVID se dieron en residencias de personas mayores. Por tanto, imagínense este sobredimensionamiento, porque en las residencias vive poca gente, en relación a la población en general. Por tanto, fue lo que creó más alarma social. También trabajamos en relación a las empleadas directamente en los hogares para cuidar, con lo que esto implica, y las iniciativas comunitarias. Y también hicimos toda una serie de recomendaciones, de reflexiones finales para ver cómo se podría solucionar un sistema de atención a las situaciones de dependencia que es claramente insuficiente e insatisfactorio y que los gobiernos no han podido decir que no podían ver, porque la pandemia no ha creado nada nuevo, ha matado a mucha gente, pero no ha creado nada nuevo, sino que nos ha hecho ver todos los problemas con que se enfrentan, sobre todo las familias, las personas que necesitan cuidados, cuando estos no se pueden resolver satisfactoriamente. Bueno, les hablaré un poquito de esto. En todo caso, les comento que esta investigación que ha estado publicada en un libro que ha señalado justamente Patricia Ramírez, participaron 10 universidades españolas, 54 investigadoras, investigadores, y por eso les decía que la dimensión ha sido importante, porque sí ha tenido impacto social y político, de manera que lo están teniendo en cuenta, pues bueno, algunas instituciones políticas como el propio gobierno español, o hice una comparecencia, una charla en el Parlamento Europeo, porque también en el ámbito, ¿no?, del contexto europeo había esta preocupación por los cuidados y se ha definido lo que se llama una estrategia europea de los cuidados, de la que no voy a hablar hoy, pero sí, ¿no?, les indico, ¿no? Y en todo caso, si no tienen acceso al libro, sí que por internet pueden acceder al informe completo de la investigación. El libro no lo recoge todo, recoge lo más esencial, pero el informe completo es muy fácil de acceder. Se llama, si ponen en internet "el cuidado importa", solo esto, "el cuidado importa", ya les sale la web donde pueden encontrar el informe completo, el informe resumido y también lo que hicimos, cápsulas de vídeo. Les llamamos así porque son vídeos de corta duración, de 7-8 minutos, en que hoy les proyectaré una de estas cápsulas, y hoy me centraré exclusivamente en las familias porque es en lo que quedamos. Y finalmente una última parte, porque Patricia me insistió, ¿has de hablar de ciudad también? Bueno, pues bueno, hablaré también un poquito de ciudad y hasta qué punto la organización urbanística y los servicios que hay en las ciudades facilitan o no que podamos cuidar. Y este es el contenido de la charla. Lo voy a hacer distinto. Así. Bueno, entonces, ¿de qué es el cuidado? ¿Qué es? Perdonen que es esta reflexión global para que nos entendamos, ¿no? Y he empezado con esta definición de Joan Tronto, ¿no? De hecho, el cuidado es una actividad característica de la especie humana que incluye todo lo que hacemos con vistas a mantener, continuar o reparar nuestro mundo de manera que podamos vivir en él lo mejor posible. Y este mundo incluye nuestros cuerpos, nuestras individuales y nuestro entorno, que buscamos tejer juntas en una red compleja que sostiene la vida. Por tanto, Joan Tronto da una dimensión del cuidado que va más allá de cambiar pañales, para entendernos. Y por tanto es importante porque cuando hablamos de políticas públicas, el concepto de cuidado es mucho más restringido, ¿no? Cuando hablamos de cuidar también lo entendemos mucho más restringido. Cuido de mi hijo, cuido de mi hija, cuido de mi mamá. Pero si no mantenemos todo esto que nos proporciona la vida, no podemos cuidar tampoco, ¿no? Y por tanto, asistir y mantener la vida es a lo que llamamos cuidado. En el día a día, en la salud y en la enfermedad, en la niñez, en la edad
adulta al envejecer. Sin cuidado no hay vida, sin relaciones sociales que la sustenten tampoco. Y sin cuidado ni relaciones sociales no hay sociedad, sencillamente. ¿Y cómo puede ser entonces, y es la pregunta que nos hacemos siempre, que el cuidado sea tan poco visible, tan poco valorado? ¿Qué implica en términos de justicia de género y de justicia social? Y hay que concretar, ¿no? Es decir, el cuidado tiene una dimensión material, el cuidado es trabajo, se pague o no se pague, consume tiempo y energía, lo hacen básicamente las mujeres. Es un trabajo desarrollado con el cuerpo y sobre los cuerpos, a diferencia del cuidado de criaturas, que tiene unas dimensiones. El cuidado hacia personas adultas en situación de dependencia está atravesado por un imaginario servil que desvaloriza y despoja de su desempeño. El trabajo de cuidados engloba también lo que, porque idealizamos mucho, es decir, hemos de dar valor, damos valor al cuidado, pero no es idílico tampoco, ¿eh? Y en este sentido incluye lo que se considera trabajo sucio, entre comillas, labores percibidas como desagradables, simbólicamente degradantes o relacionadas con ámbitos considerados tabú, como es limpiar, manipular desechos, basura, tratar con el cuerpo y sus excreciones, con la sexualidad, con las demencias. Todo esto implican los cuidados, ¿no? Tiene también una dimensión relacional, subjetiva, el cuidado como ética. Es una predisposición, es una obligación moral también. Es un deber, es un altruismo obligatorio, digo yo, cuando no se puede elegir quién cuida y cómo cuidar, sino que nos viene dado por nuestras condiciones de género o de parentesco, ¿no? Y en este sentido el cuidado moviliza sentimientos y emociones de todo tipo, de amor, pero también de agotamiento, de cansancio, ya no puedo más. Me he encontrado con muchas de estas situaciones. Seguro que ustedes que tratan los cuidados también, ¿no? Y el cuidado tiene una dimensión política, porque los ejes de desigualdad están presentes en los cuidados, ¿no? Los ejes de desigualdad de las mujeres respecto a hombres, pero ejes de desigualdad en función de clase social, de raza, quienes cuidan cuando se externaliza el cuidado, quiénes son, ¿no? Entonces ahí se expresan estas dimensiones. Y también hay que tener en cuenta todo lo que sería el curso de vida, ¿no? Es decir, cómo en todas las etapas de vida necesitamos cuidados y cómo, dependiendo del curso de vida, es decir, de cómo hemos experimentado nuestra vida, nuestras emociones, los sucesos que hemos vivido, que no son los mismos en generaciones distintas, tenemos también una concepción de nuestro entorno, de nuestro deber moral, de nuestras necesidades de cuidado y de dar cuidados también. Y hablamos, bueno, y utilizamos a menudo la metáfora del iceberg, ¿no? Para entender justamente qué hay encima, lo que es visible. Lo que menos tamaño tiene es lo que contamos en lo que son los presupuestos nacionales, en las contabilidades, ¿no? Es lo que se ve, ¿no? Es lo que se mercantiliza, ¿no? Es lo que llamamos producción, ¿no? Y debajo, bueno, es la naturaleza que utilizamos y es la creación y mantenimiento de la vida, es lo que llamamos cuidados, ¿no? En estos momentos estamos empezando a externalizar la naturaleza, ¿no? Es un costo que destruyamos naturaleza, ¿no? Estamos sensibles a esto y estamos empezando también a ver la importancia de los cuidados, justamente, ¿no? Y bueno, muy rápidamente, pero hacerles reflexionar sobre el tema de cuidados y derechos, es decir, cuidar es estar pendiente de las necesidades de los demás, también de uno mismo. Es decir, lo que más ejercemos es el autocuidado. Es necesario para el día a día, para subsistir. Pero ¿quién tiene obligación de cuidar y respecto a quién? ¿Se distribuyen igualmente estas obligaciones? ¿De que no?
he hablado de deber moral. Este deber moral lo proyectamos en el contexto de las relaciones familiares. Más allá ya nos es más difícil, ¿verdad? Por eso necesitamos también de políticas públicas que garanticen el derecho al cuidado y el derecho a cuidar, sea cual sea la condición social de la persona. Y ahora intentaré explicar un poco más por qué, ¿no? Y cuando me refería a esto, pues, ¿quién me ha de cuidar? Piensen ustedes, unos son más jóvenes los que están aquí, otros son más mayores. Si llego a una situación en que pierdo la autonomía, ¿quién me ha de cuidar? En mi caso, llamaré a mi hija que vive en Londres para que me venga a cuidar. No lo voy a querer hacer. Y mi hija no va a poder. O a lo mejor quiere y deja todo lo que está haciendo para cuidar. Esto es lo que yo no voy a querer. Y por tanto, estamos en un contexto que se están generando nuevas concepciones sobre el cuidado y por tanto también la necesidad de que sea una cuestión social y política, no solo un asunto privado y de mujeres. Y por tanto hago justamente esta reflexión. Bueno, el cuidado, ¿cómo se concreta? Bueno, básicamente es la familia quien cuida, pero también utilizamos los servicios de mercado, puede ser un centro de día, puede ser un centro de educación infantil, pongamos por caso, pero puede ser también, y es mercado, la persona que empleamos en el hogar para que cuide. También, digamos, está presente las políticas públicas que hace el Estado a través de sus distintos organismos y niveles, nos proporciona servicios de cuidados o prestaciones o tiempo para cuidar. Bueno, son débiles las políticas públicas sobre cuidados en Latinoamérica, más débiles que en Europa. Entonces, esto hace que la familia sea, en todas partes la familia es la institución principal de asistencia. Pero es muy distinto si tienes apoyos o no los tienes externos que impliquen una responsabilidad pública, ¿no? Y finalmente toda la dimensión comunitaria del cuidado. Esto ya lo sabemos, ¿no? Es lo que llamamos el diamante del cuidado, en los 4 ángulos. Y que en las familias combinamos recursos de todo, ¿no? Es decir, utilizamos el cuidado familiar, a lo mejor parte del mercado, si hay posibilidad de servicios públicos y también actúa el ámbito comunitario. Todo está mezclado. Entonces, aunque aquí lo vemos independientemente, todo lo mezclamos, ¿sí? Y también señalar una cuestión. Cada vez es más importante el sector ocupacional de los cuidados. Está en crecimiento. En Europa, cuando hubo la gran crisis del año 2008 y años posteriores, fue el único sector ocupacional que creció, mientras en otros casos se destruía empleo. En este se creaba empleo, porque las necesidades de cuidado no desaparecen, aumentan muchísimo. Y entonces lo que sí hay que destacar es que este sector laboral está feminizado, muy precarizado, los sueldos son bajos o muy bajos, son trabajadoras pobres las que cuidan. Hay todo el fenómeno de las migraciones para cuidar, del campo a la ciudad, pero hoy en día también migraciones internacionales para cuidar y por tanto las dimensiones de cuando antes les nombraba, ¿no? De cómo el cuidado está racializado, ¿no? Está atravesado también, ¿no? por estas cuestiones de clase, de extranjería, es muy importante, porque además en el cuidado hay una elevada tolerancia del trabajo sumergido. No todo el mundo contrata, ¿no? Ni todo el mundo reconoce que hay que tener formación para cuidar. Si eres mujer parece que ya sabes, ¿eh? Bueno. Y bueno, nos enfrentamos a una crisis de los cuidados, ¿no? ¿Y por qué esta crisis? Por unos cambios demográficos muy importantes, que ahora me referiré, y por unos cambios sociales muy importantes. Juntando las dos cosas, tenemos una situación en que se incrementan las necesidades de cuidados y en cambio hay menos capacidad de las familias, que son las principales cuidadoras, para abordar estas necesidades.
Y básicamente la cuestión demográfica tiene que ver con la combinación de lo que es la disminución de los índices de fecundidad y el aumento de la esperanza de vida, el incremento de la longevidad. Van juntas las dos cosas. Estamos en un momento de transición demográfica, porque la mayor parte de sociedades, si exceptuamos algunos países africanos, es un fenómeno mundial, el descenso de la natalidad. Aquí en este gráfico pueden ver, es impresionante, ¿no? Como en pocos años, en países tan distintos, ¿no? Como Japón, España, Alemania, Chile, México, ¿no? Es decir, estamos en unos índices de fecundidad, por tanto, el número de hijos por mujer, que no está asegurando la reproducción de nuestras sociedades. Se sabe que se necesitan 2,1 hijos por mujer para que nos reproduzcamos. Estamos por debajo, muchos países, respecto a esto. Y fíjense que en España tenemos el récord Guinness, por tanto, contando la presencia de inmigración de personas que han venido con más hijos, contando esto. Y esto forma parte de la crisis de los cuidados, porque es tan difícil, y luego se va a hablar de esto en el documental, ¿no? Llevar adelante los proyectos de maternidad, que esto hace que cada vez se retrase más el momento de tener hijos, y este retraso implica tener menos hijos o no tener ninguno. Y además cada vez nos encontramos con más mujeres que en las estadísticas, ¿no? Si se cuentan estadísticamente, mujeres jóvenes que dicen yo no voy a tener hijos, o mujeres que dicen que han tenido menos hijos de los deseados. Muchísimas mujeres. Estas encuestas se han hecho en España y es así. Y por otro lado se incrementa la longevidad, es decir, el incremento de la esperanza de vida al nacer es espectacular. En pocos años, sobre todo, no solo ha disminuido lo que es la mortalidad infantil, sino que ha disminuido muchísimo la mortalidad a partir de los 50 años. Y por tanto, hay países que, como ven, es decir, Japón es el que tiene una longevidad más elevada y los países europeos tienen una longevidad elevadísima y los países latinoamericanos nos están quedando atrás. Pero es espectacular, ¿no? Yo cuando veo cifras como no sé, China, que ha pasado de 33 años de esperanza de vida a 78 en tan pocos años. Y esto se proyecta en las familias, es decir, lo que antes a mí me enseñaban, ¿no? Las pirámides de población ya no son pirámides, ni mucho menos, es decir, son conos y están deformados, ¿no? Y entonces cada vez están llegando a la vejez las generaciones que han sido más en el caso de España, ahora está llegando a la vejez la generación que ha sido más infecunda en la historia, que ha tenido menos hijos que durante la guerra civil, ¿no? Y por tanto, las necesidades de cuidados en la vejez van a aumentar muchísimo. Ya estamos colapsados, pero van a aumentar muchísimo. Y las familias no van a alcanzar por la propia cuestión demográfica. Yo siempre digo, observen ustedes la mesa del día de Navidad, donde nos juntamos todos. Y yo a veces pongo el ejemplo de que cuando yo era pequeña, tenía un hermano y una hermana, tenía 12 primas, y era de una familia poco prolífica, bastante reducida. Conocí a mis dos abuelas, no conocía a mis abuelos y habían fallecido. Y mis nietos, que tengo 2 nietos, solo tienen 2 primos y 6 abuelos. Porque como ha habido algún divorcio en medio, esto hace aumentar la cantidad de abuelos, ¿no? 3 abuelas y 3 abuelos, y todos en edad más o menos mayores, pero que nos manejamos y que vamos a vivir, parece, según estas estadísticas, bastantes años más. Por tanto, ¿cómo podemos pensar que la familia puede seguir cuidando como lo hacía antes? Es que ya no puede, pero es que en los próximos años ya no va a poder de ninguna manera.
Y por tanto, insisto, los gobiernos se han de poner las pilas para garantizar el derecho al cuidado, si no lo han hecho ya. Bueno, y por otro lado, hay unos cambios sociales y muy importantes que tienen que ver con la transformación de las familias, cada vez más reducidas y fragmentadas, y muy especialmente con la falta de disponibilidad de las mujeres para cuidar. Porque aquella ama de casa que se dedica a los cuidados 24 horas al día, pues hoy en día en nuestras sociedades prácticamente no existe, ¿no? Porque las mujeres hacemos muchísimas cosas y los hombres se implican poco. Y esta es una cuestión en la que quiero insistir porque es uno de los aspectos pendientes en nuestras sociedades en que necesitamos la implicación de todo el mundo, de los hombres también, en estos momentos. Y no solo por una cuestión de justicia de género, que lo es, sino también por una cuestión de necesidad. Cada vez, es decir, nadie sobra, todos, todas somos necesarios. Bueno, voy a saltar algunas cuestiones porque veo que me alargo bastante y voy a pasar a las familias, ¿no? Las familias cuando cuidan, lo que hacen es, yo lo ejemplifico con una especie, con este puzzle. A veces también hablamos de mosaico, ¿no? De recursos de cuidado, es el término que académicamente estamos manejando en nuestro grupo de investigación, porque es juntar piezas, ¿no? Yo voy a estar de tal hora a tal hora, que soy la cuidadora principal. Luego va a venir la empleada y mientras está la empleada yo puedo marchar, ¿no? Y luego pues va a venir mi hermana que se va a ocupar hoy, porque mañana va a ser otra persona, pues de esto que he de hacer yo. Y además hoy tengo una reunión que no estaba prevista y por tanto le he pedido a la vecina que si puede ayudarme a ir a buscar a la niña a la escuela, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todas estos recursos que provienen de nuestras relaciones sociales, de nuestras familias, de lo que nos ofrece el mercado, de lo que nos ofrecen las políticas públicas, es lo que encajamos. Y esto es muy importante para entender qué pasó en la pandemia. En la pandemia se perdieron muchas de estas piezas. Quedó solo, ¿no? Prácticamente la cuidador principal. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Por esto esta imagen, ¿no? Me sirve para expresar justamente esta filigrana que hay que hacer a la hora de encajar los recursos de cuidado. Y luego lo veremos muy bien en la película del tiempo de las hormigas, porque nos hablan justamente de estas filigranas. Entonces, para hablar un poco de la crianza que se hace en los hogares, ¿no? ¿Quién hace qué? Bueno, en este sentido, las encuestas, al menos en España, nos dicen que la mayoría de personas creen que el ideal de familia es que padres y madres tengan trabajos remunerados similares y que hay que repartir las tareas domésticas y cuidados de los niños y niñas. Pero quién hace qué dentro de las casas no es así. No refleja este ideal igualitario que hoy, sobre todo en las capas medias, ¿no? Se ha instalado muchísimo. Porque, ¿qué pasa al tener hijos? Pues aumentan las diferencias. El espejismo de la igualdad desaparece al tener hijos. En algunos casos, las madres dedican más tiempo al cuidado de los hijos porque dedican menos tiempo al cuidado remunerado. Pero se rompe la teoría porque se ha observado que cuando el padre tiene más implicación en el cuidado, porque son hombres que quieren implicarse más, hombres jóvenes especialmente, ¿no? Que han cambiado el concepto de paternidad y se implican más, esto parece que debería disminuir la implicación de las madres, pero no es así. Lo que vemos es que hay una orientación familiar, como una orientación, yo diría incluso de pareja, ¿no? En aquellas familias en que el padre tiene alta implicación, la madre también está altamente implicada. Es decir, no disminuye prácticamente la implicación
de las mujeres. Por esto he puesto aquí que hay observamos como 3 modelos de implicación, de corresponsabilidad, ¿no? Lo que hemos pasado de hablar de conciliación a hablar de corresponsabilidad, ¿no? Para ver, digamos, qué hacen los hombres, qué hacen las mujeres, hasta qué punto los hombres que no estaban tanto en el cuidado se responsabilizan también del cuidado de los hijos, ¿no? Entonces, persisten los roles tradicionales, con poca implicación de los padres, en que para estos hombres el trabajo remunerado es lo que marca, digamos, lo más esencial de su identidad, de sus vidas, de proveer, ¿no? Es el rol tradicional y en estos casos las mujeres han de condicionar sus actividades a poder cuidar, ¿no? A buscar tiempo, a encontrar tiempo o a implicar a la mamá, es decir, a los abuelos, ¿no? Que gracias a ellos y a ellas muchas mujeres hemos podido tirar adelante, ¿no? O al trabajo remunerado, empleadas, etcétera, ¿no? Pero las mujeres son las que en estos casos se han de manejar, ¿no? Hay otro modelo en que los padres aumentan en implicación, pero la madre tiene mayor implicación que su pareja, aunque no abandonan necesariamente sus trabajos remunerados, ¿no? Los hombres no cambian su vida, no ponen en peligro su trabajo, pero huyen de los conflictos y ayudan. Y sobre todo, yo en este tipo de modelo incluyo mucho lo que hablo, en lo que considero pues, los expertos en jugar, ¿no? Es decir, en estos casos hay muchos hombres que huyen también del modelo autoritario que conocieron, del padre ausente, que quieren estar con los hijos, que no ponen en peligro su trabajo, pero sí son los que los llevan al parque, los que los introducen al deporte, ¿no? Es decir, jugar, introducir al deporte, a la cultura, también a las actividades culturales, y que no rompe con las... Es decir, que esto está muy bien, es decir, de alguna manera representa cambios, pero no rompe las desigualdades de género, porque de alguna manera las mujeres están tan contentas con que los hombres se implican que llévalos al parque, que yo ya cocino, yo ya arreglo, yo ya, ¿no? Y por tanto hay una distribución desigual de los trabajos, aunque hay que valorar muy positivamente esta implicación, que también es cuidar. Que también es cuidar. Y esto no se cuenta en los usos del tiempo, en las encuestas de usos del tiempo. No lo estamos diciendo, se ha de contar. Los hombres están más implicados de lo que parece en los cuidados, porque al menos hay también esta dimensión. Y luego hay una tendencia a una mayor implicación, ¿no? Una alta corresponsabilidad, en que en estos casos los hombres serían intercambiables con las madres. En este sentido son muy útiles los permisos de paternidad. En España en estos momentos hay un permiso de paternidad que es igual en tiempo al permiso de maternidad y es intransferible. Y cuando esto se aprovecha, da más tiempo para cuidar a los niños y niñas y da también más, digamos, bueno, posibilita una mayor implicación de los hombres en el cuidado ya en la base, ¿no? En el momento que nacen los niños y las niñas. Son en estos casos defensores de la igualdad de género, lo entienden, son cómplices de sus esposas. Muchos de ellos dicen es que sus esposas también lo quieren, es decir, les han incitado a esto, es decir, que hay una conciencia derivada de la pareja. Y cuando los hijos van creciendo y aumenta la implicación del padre a los 4 o 5 años con esas actividades recreativas que les comentaban, no rutinarias, jugar, leer cuentos, deporte y más también en la adolescencia, ¿no? Y se sabe que esto es beneficioso para el bienestar de los hijos, ¿no? Solo señalar aquí muy brevemente que los hombres, bueno, una cuestión que he puesto aquí, que en el caso de los hombres esta implicación es más una opción que una obligación, que las mujeres sí sienten, ¿no? Sí sienten y sí son observadas, ¿no? Enseguida se puede decir es una mala madre, no se cuida bien de sus hijos, ¿sí?
Entonces, todo esto hace que por esto la implicación de los hombres tenga más esta gradación, ¿no? ¿Verdad? Y en todo caso, bueno, tengo muchas más cosas para explicar, pero es que me doy cuenta que el tiempo pasa y luego, pues en todo caso, lo podemos comentar. Pero sí que es verdad que cuando también se han hecho estudios se encuentra, digamos, en el caso del cuidado de la infancia, una gran implicación de abuelos y abuelas. En todos los países, en España esto es muy fuerte. Incluso empieza a haber una rebelión de abuelos y abuelas que no quieren ser abuelos esclavos, ¿no? Se están utilizando, ¿no? estas dimensiones, ¿no? Bueno, y también señalar, en todo caso, cómo en el contexto de América Latina, donde se produce la migración de muchas mujeres para ir a cuidar a otros países, se produce también una arraigada práctica de que sean los abuelos y abuelas quienes cuiden de niños y niñas en estas situaciones. Solo para mencionar. Y si pasamos al cuidado de mayores y dependientes, en este caso se produce este cuidado cuando la persona pierde su autonomía. Puede ser un proceso gradual derivado del envejecimiento, puede ser por la irrupción de enfermedades como, yo que sé, un problema cardiovascular, ¿no? o un accidente, ¿no? Que puede dejar a una persona en situación de invalidez en que no puede por sí misma resolver las necesidades básicas de la vida diaria. Es en este contexto cuando hablamos de personas en situación de dependencia, cuando se necesitan otras personas, terceras personas, para resolver actividades tan básicas como levantarse, o ducharse, incluso pasear o comer, ¿no? Depende de la situación de cada persona. De hecho, en este caso, las políticas públicas llegan más tarde que otras políticas y generan menos derechos, donde las hay. En España tenemos una ley que se aprobó en el año 2006, en que se prevé toda una serie de servicios y prestaciones. Hablo del año 2006. La primera ley sobre cuidados a personas mayores, lo que se llama técnicamente cuidados de larga duración, pues se hizo en Austria en 1993. ¿Por qué? Porque este tipo de cuidados se resolvían en las familias y desde las familias, o desde la beneficencia cuando en situaciones de extrema pobreza o de falta de familiares para cuidar. Y es en el momento, digamos, que el cuidado desborda las familias no pueden atender todo, en que hay demanda, sobre todo por parte de las mujeres en este terreno, cuando empiezan a generarse políticas públicas al respecto. En este sentido, hay cambios generacionales muy importantes, tiene que ver con este incremento de la longevidad, tiene que ver con esto que señalaba antes de los cambios muy importantes que ha habido en la vida de las mujeres, ¿no? Y en este sentido, solo señalar también como apunte cuándo cuidan los hombres en este caso, porque en el caso de la crianza vemos muy bien que los hombres se impliquen, es decir, está como socialmente admitido, es un signo de modernidad, de asunción de la igualdad. Pero en el caso de las personas mayores es otra cosa, no tiene el glamour que tiene el cuidado de la infancia, es acompañar en momentos muy difíciles y que llegan a final de vida. Y es cuidar en situaciones que muchas veces sabemos no tienen reparación, que va a haber una degradación constante en los problemas de salud que van a terminar en el final de vida. Y en esas situaciones que es tan importante cuidar, es muy difícil también cómo hacerlo, ¿no? Y en este sentido, decirles que hay más hombres que cuidan de los que parece, porque precisamente por este incremento de la longevidad, cuando se envejece en pareja, que no es lo más predominante,
porque, es decir, las mujeres viven más años, entonces, ¿no? Hay muchas mujeres viudas, pero cuando se envejece en pareja, a medida que aumenta la edad, y esto está comprobado estadísticamente, hay más hombres que cuidan de sus esposas que al revés, aunque a lo mejor estén guiados por las esposas. ¿Por qué? Bueno, por una cuestión que me explican los médicos de qué tipo de enfermedades tienen las mujeres, más las de tipo neurológico, las afectan más, ¿no? Y entonces son hombres que no han sido socializados para el cuidado, que no lo han hecho nunca, pero que cuando se ven en la necesidad lo han de hacer y lo hacen. Y algunos lo hacen muy bien. Y por esto, aunque este tipo de hombres no van a cambiar las relaciones de género, sí siempre lo quiero mencionar por aquello de que cuidar se aprende. No es algo que te surja innatamente porque has nacido hombre o has nacido mujer. Cuidar se aprende. Y uno de los vídeos que veremos es cómo cuidar. Se aprende justamente, ¿no? Y estos hombres están muy invisibilizados porque ellos mismos no hablan de estas cosas. No socializan, es decir, las mujeres socializamos esto de los cuidados. Hablamos constantemente de esto cuando nos encontramos. Los hombres no. No piden ayuda, pero la aceptan con mucho grado, ¿no? Entonces, tenemos, digamos, este tipo de hombres que sí cada vez están más presentes en el cuidado y lo vemos, ¿no? Los médicos nos lo dicen, ¿no? Antes las mujeres mayores que estaban enfermas venían acompañadas de sus hijas, ahora vienen acompañadas del marido, porque las hijas no pueden. Y no es que no se impliquen, es que lo hacen de otra manera, ¿sí? Entonces, hay también los hijos varones que cuidan de sus padres. Claro, si hemos bajado en natalidad, pues puede ser hijo único o pueden haber nacido dos hermanos. O también estamos en una situación que las nueras ya no se implican tanto. En el caso de España, el índice de divorcios es muy elevado y por tanto las segundas, terceras parejas no se implican tanto con los padres de la pareja como estos matrimonios tradicionales que duran toda la vida, ¿no? Y las propias mujeres dicen, oye, es tu papá, es tu mamá, yo te ayudo, pero, ¿no? Es decir, se negocian. También las hermanas negocian con los hermanos. Recaen más en las mujeres que en los hombres los cuidados. Sigue siendo así, pero se negocia. Y hay más hombres implicados, ¿sí? Y cuando se está en el trabajo remunerado, lo que se hace sobre todo es externalizar el cuidado, ¿no? El pagar por cuidar. ¿Quién puede hacerlo? ¿Sí? Y en el caso de los padres que cuidan adultos, a hijos adultos con situación de dependencia, que los hay, ahí vemos que son muy la excepción. Este tipo de hombres huyen de los cuidados, refugiándose en los trabajos o simplemente divorciándose, ¿no? Es decir, las mujeres aguantan más estas situaciones de elevada dependencia cuando un hijo o una hija está afectado por una gran dependencia, por una cuestión de discapacidad o de trastorno mental, ¿no? Bueno, dicho esto, ¿qué pasó en la pandemia? Porque quería llegar allí, y ya vamos a llegar ahí, ¿no? En la pandemia, perdón que estoy mirando los apuntes y estoy pasando las páginas al revés, esto, ¿no? Bueno, evidentemente la pandemia afectó las actividades de cuidados, ¿no? Y modificó aquel mosaico de recursos. ¿Recuerdan la imagen del cuidado, del puzzle, ¿no? De hecho, el cuidado se rehogarizó, se refamiliarizó y con ello las mujeres han neutralizado el impacto de la pandemia. Es más, los estados, los gobiernos, mejor dicho, que gestionaron la pandemia, eran tan conscientes implícitamente de que la familia respondería porque tenemos estas obligaciones morales respecto a nuestros familiares,
que no dudaron en cerrar servicios de cuidado y en cerrar escuelas, en cerrar centros de día, en cerrar, ¿no?, muchos servicios que las familias utilizaban, ¿no? Por tanto, el Estado asumió la parte sanitaria de la pandemia, pero las familias han sido el pilar que han aguantado el país, evidentemente, y no solo las familias, ¿no? Lógicamente, todos los trabajos de quienes realmente han hecho posible que las personas pudieran quedarse en casa cuando podían hacer teletrabajo, ¿no? Todos los que han sido los repartidores, las dependientas, las cuidadoras de personas mayores y dependientes, etcétera, etcétera. Pero en este sentido, la pandemia, voy a hablar un poquito, no me referiré a la crianza, porque luego, sobre todo en el vídeo de después, sobre todo, ¿no?, lo que salen son las actividades relacionadas con la crianza, pero sí lo que implica, y quiero que se pongan en situación de cuando en un hogar hay una persona en situación de elevada dependencia, lo que ha significado tener que prescindir de la trabajadora que te envía el ayuntamiento, que es parte de las políticas públicas, y que cuando había familia la eliminó, que cerraran el centro de día, que te dijeran no puedes salir, que desapareciera, bueno, esto lo sistematizaré un poco más, ¿no?, toda la dimensión comunitaria del cuidado. Se ha podido comprobar cómo quedarse en casa para las personas en situación de dependencia ha significado un deterioro importantísimo de la salud. Si no se ha podido hacer fisioterapia, si no se ha podido caminar como se caminaba y ya se tenían dificultades de movilidad, esto se ha agravado. El deterioro cognitivo se ha agravado muchísimo. Y ahora sí quiero mostrarles un vídeo para que vean a través de sus protagonistas. El vídeo lo hicimos en la investigación que les he mencionado antes, porque me va a ayudar a abreviar muchas cosas, ¿no?, en la explicación. Y vamos a ver, pues, este vídeo. Son dos situaciones de cuidado, ya lo verán. La cura de la mare arriba un moment que acaba sent absorbent. Absorbent perquè t'agafa tota la teva vida. I arriba un moment que dius, bueno, on estic jo si durant tot el dia no he pogut fer res, no he pogut fer res per mi? Todo esto no existía, del cuidar a una persona que tú... Hemos visto siempre a nuestras madres que han cuidado a sus padres, a sus suegros, y nosotros pasábamos... Mi generación no nos han enseñado eso. El 2015 em vaig jubilar. La mare ja feia molts anys que vivia aquí amb mi. Al cap de poc van diagnosticar una demència senil, doncs jo vaig passar a ser la cuidadora de la mare, però sempre amb el suport i l'ajut de la meva germana i el meu cunyat. Hace 7 años Amparo tuvo un ictus, derrame cerebral, y entonces a partir de ese momento pues vamos a cambiar totalmente la vida para ella y la vida para mí. Estás con tu mujer, pues ya haces cargo que se acabó, ya estás con una persona a tu lado, que la quieres, que continúas con ella, pero es otra persona. Tuve que, digamos, de alguna manera, pues jubilarme anteriormente, empecé a llevar un poco la casa, no sabía hacer ni un huevo,
no sabía yo ni, vamos, yo ni me vestía, ella me daba la ropa, yo te lo preparaba. Estábamos pues como antiguamente se hacía. Pues yo todos los días la ducho, tengo yo que elegir la ropa, pero al fin y al cabo, pues como hombre aprendes y ya está. Hay que echarle valor a la vida y cambiar lo que haga falta. A l'arribada del Covid, a la mama de sobte li vam tallar la seva rutina. Esclar, al centre de dia ella es comunicava, feien les seves petites coses, els seus petits exercicis. Clar, a l'arribar a casa, encara que volguessis això, no era el mateix, no es comunicava amb altres persones que no fossin els fills. La mare anava perdent, però ja molt de pressa. Aleshores ja ens trobàvem que la mama quasi no parlava, la mama quasi no caminava, la mama estava tot el dia amb els ulls tancats. I quan el doctor la va veure va dir que sí o sí que teníem que buscar una residència. El centro donde ella va todos los días, pues tuvieron que cerrarlo por el COVID. Entonces ella se tuvo que venir a casa como todos y estuvo en casa conmigo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que al final pues ella se descentró totalmente. Ella, pues vamos, perdió, tal como estaba en mente, que se iba recuperando, pues allí perdió. Entonces aquí en casa estaba muy nerviosa, todo eran problemas, teníamos que coger el coche y salir a la calle un poco para circular con la calle para que ella se despejara. Cuando han empezado poco a poco, pues otra vez ha habido que comenzar y empezar de nuevo con respecto a ella. Para mí personalmente fue fatal también, porque entonces estaba las 24 horas con Amparo, cuidándola las 24 horas y al final pues eso te carga. Mai havíem volgut assumir aquesta situació. Una nit, mentre li posava jo el pijamet, perquè la tenia que posar-li la roba sentadeta, la meva mare se'n va desplomar a sobre. Estàvem en una situació que tal vegada, si la mama ens tornava a passar una cosa així, doncs, i anàvem les dues a terra, doncs potser ens trencàvem a trossos les dues, i llavors sí que el panorama era dantesc. Portar la mama a la residència va ser dolorós. Dolorós. Tens la sensació d'abandó, la sensació de fracàs, que no has sigut capaç de cuidar-la fins al final, però no tens opció. Ya no se le puede dejar en casa, porque si la dejas en casa va a peor. Necesita una rehabilitación continua. Entonces, pues ella va todos los días, la llevamos hasta Castellón, que es el único centro que hay, y ella está en centro de día, está todo el día allí, hace su rehabilitación y va mejorando un montón. No paran con ellos, y es que está hablando con la psicóloga, está con la fisio, está con... ¿Tú te imaginas a mi mujer aquí en casa qué hace? ¿Qué hace? ¿Le pongo la tele? Egoístamente, que se siente a la tele. Ah, también vienes, vale. Vale. Aquella dona que ja no caminava, que ja no parlava, que estava amb els ulls tancats. Doncs ara a la residència la mama torna a caminar, la mare parla i la mare ja no està amb els ulls tancats. Potser a la residència li han volgut oferir el que la mare necessita i potser li han donat més qualitat de vida. Nosaltres, i allà hi ha molt de caliu i jo, els tracten molt bé. Ja m'ho pagaré. I la mama es deixa més satisfeta perquè has començat.
Aquí en la zona, en el Alto Palancia y Alto Mijares, no hay nada, 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 nada. Y es lo que me llegó a mí, pues un poco a conocer a la gente que había aquí en esas circunstancias. ¿Qué hicimos? Pues juntarnos entre todos y formar una asociación. En este momento ya tenemos logopeda, tenemos una trabajadora social, una psicóloga, neuropsicóloga, en fin, tenemos ya un equipo muy bueno. Pero no nos quedamos ahí. Lo que sí que queremos nosotros es ir a más. Y aquí en Segovia lo que quisiéramos en un principio es llegar a tener incluso un centro de día. Arrel d'una situació que se'm va presentar amb la mare, vaig anar al metge del cap i aleshores li vaig esmentar el que m'havia passat i que jo no assumia tot el que m'estava passant, no? I aleshores ell de seguida va dir que ells se'm podien ajudar i em va posar en contacte amb la treballadora social i vaig entrar a formar part d'un grup de suport. I a l'acabar l'any ens va proposar si volíem entrar a formar part d'un grup més gran, que és la colla cuidadora. La colla cuidadora et cuiden, t'acompanyen, els diria que t'acaronen. És un grup de persones amb les quals fas uns vincles que és un altre tipus d'amistat. Hem fet amistat a partir del dolor, a partir del patiment, a partir de les nostres angoixes, dels nostres dubtes. Buenas tardes, señor. Saluda al cámara. Desde que hubo el ictus, a partir de ese momento mi mujer cambió. Es muy alegre, muy abierta y conmigo, bueno, empezó a decirme te quiero a toda hora y vamos, eso te da fuerzas totalmente para lo que haga falta. Bueno. A ver. Bueno, yo creo que el vídeo, ¿no?, ya nos explica muchísimas cosas que yo aquí he sintetizado, ¿no? Cuál es el mosaico de recursos de cuidados que se utiliza en España en función de las políticas públicas existentes, ¿no? Pero voy a pasarlo aquí
Es decir, ¿qué pasó con la pandemia? La cuidador principal tuvo una sobrecarga de trabajo porque muchos de estos recursos desaparecieron, drástica reducción de la implicación de la familia extensa por dificultades de desplazamiento también, pero sobre todo no poder ver a los nietos y nietas, ¿no? Es que hay esta dimensión emocional que es muy potente, porque sí que nos ayudó mucho pues que podernos ver en pantalla, pero no es exactamente lo mismo, ¿no? El cuidado comunitario desapareció, aunque hubo iniciativas comunitarias, pero salir, hablar con los vecinos, ir a, yo qué sé, pues al centro cívico donde ves a otras personas, todo esto desapareció. Algo tan simple como ir a comprar el pan o ir a la farmacia donde te encuentras a unos, a otros, ¿no? Donde te sientes parte de la comunidad, todo esto desapareció, ¿no? Los servicios de proximidad se redujeron o desaparecieron, ¿no? Lo mismo pasó con las empleadas de hogar, que según qué casos se utilizaron o no se utilizaron, ¿no? Y las residencias aparecen como última opción, pero fíjense, ¿no? Cómo a veces resulta ya imposible seguir cuidando en el hogar. En este caso, esta mujer sufrió un duelo, ¿no? Esta persona mayor que cuidaba a su mamá de 94 años, ¿no? También muy mayor, representa un duelo, pero finalmente, y más con lo que pasó en la pandemia, es la última opción, ¿no? Pero una opción posible. Y aquí he puesto un gráfico de cómo se modificó, por decirlo así, todas estas relaciones, ¿no? Aquí si ponemos como ejemplo, pues yo qué sé, el señor que salía en el vídeo, ¿no? Que cuida a su mujer, ¿no? Vicente y Lola, ¿no? Pues tenían toda una serie de vínculos de agentes participantes en el cuidado de tipo familiar, de tipo laboral, del centro de día de Alzheimer en este caso, ¿no? Mientras la mujer estaba en el centro de día, el hombre podía ir a cuidar, podía ir a comprar, a hacer otras cosas, podía ir al bar, socializarse, ir con los amigos, ¿no? ¿Qué pasó en la pandemia? Que esto se redujo considerablemente. Y hay familias que sufrieron lo indecible, porque los servicios sanitarios estaban colapsados y cuando tienes en casa una persona con salud frágil, esto generó unas incertidumbres, unos problemas, es decir, nos han contado unas cosas, yo que sé, por ejemplo, llamar al centro de atención de salud y pedir por favor ayuda, que se le ha caído la sonda a mi mamá. Pues póngale usted la sonda. Oiga, yo no sé poner una sonda, se lo explico por teléfono. Bueno, piensen cada una de ustedes si lo sabrían hacer aunque lo expliquen por teléfono. Y lo acabas haciendo, ¿no? Bueno, y situaciones verdaderamente muy difíciles, ¿eh? Y en este caso, ¿qué pasó? Que cuando acabó la pandemia, en este ejemplo que hemos puesto aquí, pues cambiaron todas las articulaciones porque finalmente se tuvo que ingresar a la persona en una residencia por el fuerte deterioro que había sufrido su salud. Bueno, y si llegó cuidado suicida, lo haré deprisita, lo voy a leer, ¿eh? y así me lo aseguro. Entonces, ¿qué tienen que ver los cuidados con lo que ustedes están tratando? De hecho, que es básicamente, se centra en la ciudad, ¿no? De hecho, los cuidados se efectúan en los hogares o en centros residenciales, ¿no? Para personas mayores, cuando lo he estado tratando, pero la ciudad es el contexto que los alberga, ¿no? ¿Y qué tipo de ciudad tenemos? ¿Facilita o, por el contrario, dificulta que podamos cuidar? En este sentido, la distinta implicación de hombres y mujeres en los trabajos de cuidado es una de las principales diferencias que afecta a los usos del espacio urbano. Las mujeres efectúan la mayor parte de trabajos de cuidados tanto en la familia como en las comunidades. En este sentido, las mujeres son usuarias claves de la ciudad en su función de gestoras de la vida cotidiana y son también productoras clave
de entornos residenciales en su función de liderazgos comunitarios y de organización de redes vecinales, donde las mujeres tienen mucho protagonismo. No he hablado de esto, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Por esto, sus experiencias y perspectivas resultan indispensables en un planeamiento y desarrollo urbano que se oriente a promover una ciudad inclusiva y diversa. ¿Qué necesitamos para facilitar las actividades de cuidado? Necesitamos lo que llamamos infraestructuras de apoyo a la vida cotidiana, desde comercios, servicios sanitarios, bibliotecas, centros deportivos, parques, en unos entornos públicos seguros, unos servicios amigables y unos patrones de movilidad que tengan en cuenta las facilidades de acceso y el tiempo urbano, porque el tiempo dedicado a desplazamientos en la ciudad es, por ejemplo, un factor esencial. El transporte público ha sido pensado para satisfacer los requerimientos del sector productivo y conectar los hogares con los lugares de trabajo, pero no como apoyo a las actividades de la vida cotidiana que están asociados a las necesidades de sostener la vida y al cuidado, ¿no? El acceso a escuelas, a centros de salud, a hospitales, a lugares recreativos, a parques, a centros administrativos, a centros cívicos, a comercios donde comprar, a centros deportivos, a bibliotecas. Se encuentra limitado este acceso a las distancias que tenemos que recorrer y, por tanto, este tiempo debe sumarse a los problemas que ya tenemos para cuidar. Y también, digamos, a ello hemos de sumar al tiempo que necesitamos para abastecernos de alimentos y productos de consumo cotidiano. Y esos recorridos son fragmentados, no son lineales. ¿Los tenemos cerca o hay que tomar el auto necesariamente para cuidar? Me temo que sobre todo en las ciudades latinoamericanas hay que tomar el auto para poder acceder a estos servicios de cuidado y con lo que ello representa, ¿no? Por esto, el enemigo de los cuidados es la ciudad dispersa, es la ciudad fragmentada, con fuerte segregación espacial y grandes distancias entre centros urbanos, y áreas periféricas en que los trayectos son unifuncionales y a menudo dependientes del transporte privado, ¿no? Del auto. Por lo que el tiempo que debe destinarse a los desplazamientos resulta exagerado. Es el shock que tenemos las personas que venimos, ¿no?, de ciudades europeas que son más compactas, que en los barrios tenemos todo cerca, que vamos caminando, y de repente en una ciudad tan enorme como México, ¿no?, y nos dicen, no, esto está cerca, y cerca es media hora de auto. Entonces, para nosotros realmente esto es un shock, ¿eh? Lo digo también, ¿no?, para que entendamos, ¿no?, que cada contexto es diferente y que evidentemente en este tipo de contextos, ¿no?, de ciudad fragmentada en que los desplazamientos son tan largos, difíciles y con tráfico que dependen mucho del coche privado, es muy difícil la vida cotidiana, ¿no? Porque además la relación entre movilidad, transporte y pobreza se conjugan dramáticamente porque justamente las áreas periféricas son las más alejadas de los centros urbanos, donde muchas de las personas han de desplazarse para trabajar, y hacen que los sectores más desfavorecidos, justamente más pobres, no solo tengan más dificultades para acceder a los servicios de cuidado, sino también para insertarse en la vida social y laboral. De ahí que el desarrollo social se vincula muchísimo a la accesibilidad y al tiempo urbano. Esto es muy importante. En este sentido, nos es más favorable para los cuidados la ciudad compacta, donde se encuentran integradas las funciones de trabajo, comercio, vivienda, cuidados y ocio, que permiten una mayor accesibilidad y autonomía
gracias a la proximidad de los espacios en donde se han de realizar las actividades de la vida cotidiana. Facilita a la vez que en un mismo recorrido se pueden resolver varias cosas a la vez, ¿no? Y esto permite ahorrar tiempo, justamente. Más todavía, en las grandes ciudades esto se puede solucionar a partir de potenciar distintas centralidades, de potenciar los barrios, ¿no? De potenciar, a veces cuando se dice de hacer ciudad dentro de la ciudad, ¿no? De hacer, ¿no? Que en espacios más acotados pueda haber justamente este tipo de servicios, ¿no? Esto en el contexto, digamos, esto se ha reflexionado mucho, ¿no? Desde el punto de vista del feminismo urbano, ¿no? Y he puesto aquí, ¿no? Este gráfico de esta ciudad dentro de la ciudad, ¿no? Estas infraestructuras de la vida cotidiana que hacen posible, ¿no? Que en unos espacios reducidos se puedan encontrar aquello que necesitamos. Pero más todavía, esto que ya lo estamos viendo y que se tiende, digamos, ahora hay como nuevas terminologías que ahora señalaré, pero después de la COVID se ha visto que esto es más necesario que nunca. Que hemos de ir a hacer que en estas ciudades grandes, porque esto en los pueblos ya lo tenemos, ¿no? En las ciudades más chicas o en los pueblos, esto ya está mejor resuelto, ¿no? Pero en las ciudades grandes habría que trabajar lo que se ha venido en llamar la ciudad del cuarto de hora, la ciudad de los 15 minutos. Anne Hidalgo, la actual alcaldesa de París, se presentó, ¿no? A las elecciones con este lema en que, digamos, en este gráfico no sé si se ve bien, pero que la ciudad de los 15 minutos es que los desplazamientos a pie o en bicicleta puedan solucionarse en un espacio de tiempo de 15 minutos, ¿no? Idealmente el trabajo, esto ya no es tan fácil, ¿no? Pero que en estos contextos tengas las escuelas, tengas los centros recreativos, los centros deportivos, todo lo que llamamos los servicios comunitarios, ¿no? De tal manera que se pueda, digamos, hacer una ciudad más humana, más inclusiva, más fácil para cuidar. Estamos hablando de ciudades de los 15 minutos, de ciudades cuidadoras que nos expresan, también nos sitúan en el ámbito de unas ciudades que proporcionan bienestar porque facilitan la vida cotidiana y favorecen los cuidados. Más todavía, yo antes he insistido que hemos de entender los cuidados más allá de cambiar un pañal a un bebé, ¿no? Y por tanto, también, si nos entendemos desde esta perspectiva amplia de bienestar, hay que encontrar estos elementos articuladores de la ciudad, de lo comunitario, para proporcionar los cuidados. De hecho, y esto lo he dicho ya, cuidar implica atender las necesidades, no solo tuyas, sino también de otras personas. Y por tanto, implica dar valor al vínculo social. Cuidar crea vínculo, cuidar crea sociedad. ¿Por qué no justamente atender, ¿no? Es decir, ir potenciando esta dimensión? Bueno, en Barcelona se han intentado hacer las supermanzanas urbanísticas con esta idea, ¿no? De dar predominio a las personas y no a los coches. Fíjense en dos espacios que antes estaban ocupadas por coches y que en estos momentos se han reverdecido y se han convertido en espacios para relacionarse, para que niños y niñas puedan jugar en la calle. ¿Se acuerdan de jugar en la calle? ¿Pueden sus hijos e hijas jugar en la calle? ¿No? Pues esto no solo facilita los cuidados, claro que los facilita, ¿no? Recreamos nuevos espacios de socialización
de encontrarse, ¿no? De cuidar conjuntamente, de socializar el cuidado, por tanto, ¿no? Por tanto, hay que pensar, ¿no? en estas, y esto se está haciendo en algunas ciudades, ¿no? Se ha hecho en Nueva York, en Brooklyn, en Broadway. Parecía una locura, ¿no? O sea, ya no pasan coches. Bueno, lo que pasa es que allí ya pasan tantas personas que posiblemente ya es otro problema, ¿no? Pero pensemos justamente en estas dimensiones. Bueno, vivimos en una sociedad que tiene, y ya sí acabo como referencia, y pone en el centro a los sujetos adultos, sanos, productivos, autónomos e independientes, y que deja en los márgenes todo lo que suena a dependencia y vulnerabilidad. De hecho, la crisis del coronavirus ha puesto en evidencia lo absurdo de estas ideas, pero que ya hemos olvidado, me temo, y que desde el feminismo académico se venían desarrollando ya desde hace mucho tiempo. El coronavirus ha mostrado nuestra vulnerabilidad, ha mostrado nuestra interdependencia en tanto que seres humanos, así como nuestras necesidades de cuidado. Pero también ha demostrado lo fundamental que son los trabajos de cuidados, que son invisibilizados e infravalorados por el sistema. Cuidar es la nueva revolución, digo a veces, y lo será si conseguimos situar la vida en el centro y hacer que nuestras ciudades nos faciliten los cuidados. Y con esto acabo. Muchas gracias.